Si te pasa como a mí, que llega la tarde y me da ganas de comer algo dulce, algo rico, te voy a compartir mi receta de brownie ideal para acompañar el cafecito, el mate o el té de la tarde. Este brownie es súper especial, no lleva azúcar blanca, no lleva ningún tipo de harinas. El ingrediente fundamental es la batata, camote o boniato, un superalimento con un montón de beneficios para la salud. Vamos a usar más o menos 400 gramos, lo vamos a cocinar por entre 15 y 20 minutos hasta que esté tiernito y este brownie no lleva nada de aceite. En lugar de aceite vamos a usar una cucharada de semillas de chía, otro superalimento. Las semillas de chía las vamos a dejar en remojo en 3 cucharadas de agua por 20 minutos. Y una vez que está lista la batata, le vamos a retirar la cáscara y vamos a hacer un puré súper cremoso. Cuando comiences a usar este ingrediente en tus postres, vas a ver que te va a encantar y lo vas a querer usar siempre, porque la batata tiene un sabor dulce natural, le da cremosidad a los postres y además tiene múltiples beneficios para la salud. Y te genera sensación de saciedad, o sea, te hace comer menos. Vamos a mezclar el puré de batata con las semillas de chía y vamos a agregar una cucharadita de extracto de vainilla. También podés usar canela, podés usar cardamomo, podés usar ralladura de cáscara de naranja, podés darle tu toque personal. Ahora vamos a sumar media taza de leche vegetal. Podés usar cualquier leche vegetal. Y si no sabes hacer leches vegetales, que son súper fáciles y más económicas y sin aditivos ni conservantes, te cuento que tengo varias recetas en el canal. Te voy a dejar en el primer comentario mis recetas de leches vegetales. Ahora vamos a endulzar el brownie. Para endulzar voy a usar 1/4 de taza de sirope de agave. Podés usar cualquier sirope, podés usar también azúcar de coco, azúcar mascabado, podés usar el endulzante que prefieras. Vamos a usar cacao, media taza de cacao, un alimento rico en antioxidantes, energizante. Vamos a usar cacao natural, sin azúcar. En lugar de cacao te cuento que también podrías usar harina de algarroba, la misma cantidad, media taza. Y acá lo más importante es el punto de la masa. Mirá cómo tiene que quedar con esta consistencia así de cremosa. Vamos a darle un toque crocante a este brownie. Yo voy a usar nueces, 1/4 de taza de nueces picadas. Podés usar almendras, avellanas, castañas, lo que prefieras. También podrías usar maní, pasas de uvas, chips de chocolates. Una vez que conseguimos este punto, vamos a cocinarlo. Se puede hacer al horno o a la sartén. Y si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta. Vamos a untar el molde con aceite o también podés usar papel de cocina antiadherente. Colocamos la preparación y si vas a cocinar el brownie en la sartén, te cuento cómo lo vas a hacer en la sartén. Usás una sartén de 16 centímetros de diámetro, lo cocinás a fuego muy bajito con la sartén tapada, 10 minutos de cada lado. Y para cocinarlo en el horno, como lo voy a cocinar yo, precalentás el horno a 180 grados Celsius y lo cocinás por 20 minutos. Mientras se cocina el brownie, te muestro un poquito del paisaje del lugar donde vivo. Vivo en Brasil, en Isla Grande. Hace 11 años casi. Te voy a dejar el link en la descripción de mi historia. Cómo fue que elegí esta isla para venirme a vivir. Y ahí en la playa está llegando un barco con turistas que vienen a pasar el día a la isla. Este barco se llama Escuna y generalmente los domingos llegan estos barcos con los turistas que vienen a disfrutar de este hermoso paisaje. El brownie ya está listo, no te imaginás qué aroma en la cocina. Esto es una delicia. Lo voy a
cubrir con una salsa de chocolate casera, una cobertura increíble que la podés preparar en tu casa. Te voy a dejar la receta en el primer comentario y en la cajita de la descripción de esta salsa de chocolate que está bárbara. No lleva azúcar, no lleva lácteos y se prepara muy fácil. Vamos a cubrir este brownie que tiene una consistencia fantástica. La consistencia del brownie es húmeda y crocante a la vez porque tiene las nueces. Vamos a cortarlo y voy a ponerle un poquito de cacao por arriba para decorar. Quiero mostrarte cómo quedó por dentro. Lo puedes guardar en el refrigerador y te dura aproximadamente 3 días. Y si no, también lo podés congelar. Lo podés guardar en el freezer por hasta 3 meses. Y para descongelarlo lo sacás del freezer 5 minutitos fuera del freezer y lo comes helado o lo podés calentar. Muchas gracias por acompañarme en este video y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, la podés dejar en los comentarios. Y si querés apoyar el canal porque te gusta el contenido que comparto, te invito a hacerte miembro apoyador del canal Recetas de Gris tocando el botón aquí abajo, unirse.